Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos, amigas, televidentes, que nos siguen cada 8 días en nuestro programa La Hora Católica. Una oportunidad para encontrarnos desde la parroquia, con ustedes, en sus casas, en sus hogares, y desde la misma palabra de Dios, poder reflexionar siempre el Evangelio que la liturgia de cada domingo nos ofrece. Saludamos a todos los que nos ven, especialmente a quienes se encuentran en otros lugares, fuera de nuestro territorio, de este hermoso lugar de santuario, que están en otras ciudades del país o que incluso se encuentran también en otros países. Que desde aquí sientan siempre el cariño caluroso, el afecto que como parroquia, que como comunidad sentimos por ustedes, y que aún en medio de la distancia, de la lejanía geográfica, siempre seguimos muy unidos a esta experiencia del Señor. Vamos a iniciar con nuestra oración para colocar en las manos del Señor este día, esta jornada, esta reflexión que vamos a vivir. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del universo, oh tierno Padre, que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre, magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud. Nuestra mente ilumina, tú piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familia, siempre dichosos los hagas tú, Señor. En tu bendito nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo terminemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás. Después de colocar en las manos del Señor este día, este momento de reflexión, de pedirle al Señor que nos regale siempre su Espíritu Santo, para que podamos comprender esa palabra en su sentido pleno, como el mismo Espíritu la inspiró. Dispongámonos a escuchar el Evangelio que en este domingo la Iglesia nos invita a meditar. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Después de escuchar el Evangelio que nos ofrece la liturgia en este domingo 24 del tiempo ordinario, vamos a conocer algunos aspectos que nos permitan trabajar mucho mejor en el texto, comprenderlo, entenderlo y de esta manera actualizarlo a nuestra vida. Ese debe ser siempre el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios, un texto que ha sido escrito hace tantos siglos, pero que sigue siendo actual, actuante, vigente para cada uno de nosotros y que nos habla siempre en el instante, en el momento, en el tiempo. Miremos cómo hoy llegamos en este Evangelio de San Marcos a un texto profundamente importante. Marcos, a lo largo de su Evangelio, tiene un interés y es responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Conocer la identidad de Jesús. Y por eso, en esa división que tenemos del Evangelio, podemos hablar de 2 grandes momentos.
un primer gran bloque que quiere mostrarnos un poco esa identidad del Señor, los signos, los milagros, lo que Él va presentando. Y después ese camino que el Señor va mostrando después de esa revelación que se da de Él como Mesías. Y este texto que hoy hemos escuchado es el corazón del Evangelio de San Marcos. Lo han llamado incluso los estudiosos que es el secreto mesiánico, donde Pedro profesa esa fe en el Mesías y donde se da esa revelación de quién es Jesús y va a comenzar como tal ese camino hacia la entrega que el mismo Señor va a realizar. Por eso es un texto que tiene una riqueza grandísima y que nos lleva mucho a nosotros a poder meditar sobre la experiencia para nuestra propia vida, sobre también nuestra respuesta a la identidad de Jesús, a ese Mesías, a ese Cristo que también nosotros seguimos en nuestra vida. Quiero que tengamos en cuenta pues unos detallitos. El primero de ellos es el lugar geográfico donde se encuentran. Siempre, como les he dicho también en el encuentro pasado, los lugares tienen todo un propósito. No se está ahí, o el autor sagrado no pone un lugar ahí por simple azar, por simple curiosidad, sino que tiene un propósito en el texto sagrado. Y en este caso nos dice el evangelista que Jesús y sus discípulos se dirigían por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un territorio también pagano. Así como hace 8 días escuchábamos a Tiro, a Sidón, a la Decápolis, territorios paganos que no estaban dentro del ambiente judío, Cesarea de Filipo también es un territorio pagano, un territorio que no tiene la fe judía, que por tanto en sí no estaba en la espera anhelante de ese Mesías que iba a venir a rescatar al pueblo. Y además en este territorio de Cesarea de Filipo se encontraba fuertemente un culto a otro Dios, al Dios Pan. Y como tal muchos seguían ese culto a este Dios y era muy difícil profesar la fe en otro Dios. Y vemos cómo el autor sagrado de una manera muy a propósito coloca esta profesión de Pedro que vamos a mirar más adelante de tú eres el Mesías en este lugar donde había un culto a otro Dios. Una manera indirecta de decir es un reconocimiento de quién es el verdadero Dios frente a otras opciones, ofertas, otros dioses, otros proyectos que se presentan. Qué bueno que se pueda reconocer auténticamente quién es el verdadero Dios. Y Jesús en ese caminar con sus discípulos va a hacer una encuesta, un sondeo. Nosotros nos movemos mucho en el tema de las encuestas para poder conocer el deseo de una comunidad, lo que un producto satisface a ciertos consumidores. Nos movemos mucho en este mundo y digamos que Jesús también se valió de esto. Quiso hacerle una encuesta a los discípulos y sobre todo conocer qué pensaba la gente sobre Él. ¿Quién creía que era la gente? Él. Y les hace esa pregunta, ese cuestionamiento, ¿quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas que se dan son respuestas muy lógicas, lo que un judío creería. Unos dirán que eres Juan el Bautista, que hacía poco había muerto y que se esperaba que volvería también. Elías, el mayor representante del profetismo en el Israel antiguo, y que se consideraba que como había sido arrebatado al cielo, tendría que volver nuevamente. Incluso siempre en la cena judía se conserva un puesto esperando la llegada de Elías, una copa también de vino para Elías, para su regreso, o uno de los profetas. Era muy lógica la respuesta que se había dado de parte de la gente, de quién era Jesús, ese maestro que veían. Pero Jesús va más allá. Jesús no se quiere quedar simplemente con lo que la multitud, los que han visto sus milagros y acciones, puedan decir de Él, sino que quiere tocar el corazón de sus íntimos, de sus más cercanos, de aquellos que han compartido noche y día con Él, que no solamente han visto los milagros, las acciones, la multiplicación de panes y de peces, las sanaciones que realiza, las liberaciones, sino que también lo han visto en esa intimidad con el Padre, en ese momento de oración, en esos momentos donde Jesús también se preparaba para poder llevar a cabo ese ministerio que Dios Padre le había encomendado. Y por eso hace esa pregunta muy puntual: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aparece la voz de Pedro, el primero en el grupo, el que es la cabeza de la comunidad, y profesa y pronuncia un acto de fe muy bonito.
tú eres el Mesías. Y vemos acá en Pedro que no hay ninguna respuesta negativa, ni no hay ningún equívoco frente a lo que él responde. Tú eres el Mesías. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. Desde antiguo siempre se anhelaba que volvería un Mesías, un ungido, el ungido del Señor, para rescatar nuevamente al pueblo. Pero vemos cómo frente a esa respuesta que da Pedro, Jesús lo increpa, lo calla y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. ¿Pero por qué? Si Pedro ha respondido bien, ¿por qué Jesús lo está increpando, le está pidiendo que se calle? Que él está pensando como los hombres y no como Dios. Sencillamente porque en la mentalidad de Pedro había una respuesta muy bien, el Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías estaba mirando Pedro? Muchos anhelaban un Mesías guerrero, un Mesías político, un Mesías que vendría con armas como tal a rescatar, a liberar al pueblo de la opresión y a regalarles nuevamente esa libertad. Y ese no era el Mesías que Jesús estaba presentando. Por eso Jesús, después de esa respuesta de Pedro, de confrontarlo y decirle que él está pensando como los hombres y no como Dios, de invitarlo nuevamente a ponerse detrás de él, es decir, a hacer camino de discipulado, le dice claramente cuál es la misión que él viene a realizar. Es un mesianismo de la cruz, es un mesianismo del servicio, es un mesianismo de la entrega, es un mesianismo de la obediencia. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos sumos sacerdotes, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús le está mostrando a Pedro y a los discípulos cuál es el verdadero Mesías que ellos deben esperar y al que ellos se deben unir. Y finalmente les va a hacer una invitación también a que ellos puedan asumir ese proyecto desde esa misma dimensión de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús les va a presentar de alguna manera el proyecto que debe acompañar a un discípulo de Jesús. Así como Él es un Mesías de cruz, un Mesías de obediencia, pues también el discípulo debe entrar en esa sintonía con el Señor. Estos puntos, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos y televidentes, nos permiten a nosotros también traer el texto al hoy. Tú y yo también somos discípulos del Señor. Estamos dentro de la fe de la iglesia, seguimos al Señor, hemos tenido una experiencia de Dios. Proclamamos al Señor como el Dios de nuestra vida, como el ser que le da sentido a nuestra existencia, como aquel que es el verdadero tesoro para nuestra vida. Pero también no podemos negar que muchas veces tenemos una imagen falseada de Dios. Aunque sigamos al Señor, aunque estemos con el Señor, todavía nosotros tenemos una imagen de un Dios muy distorsionada al Dios que se nos presenta en el Evangelio. ¿Cuántas veces nuestro deseo de seguir al Señor es un deseo de interés? Seguimos a un Jesús milagrero, seguimos a un Jesús que me pueda salvar de una dificultad, seguimos a un Jesús bombero que pueda apagar los incendios, las dificultades de mi vida. Seguimos a un Dios que debe ser para nosotros como un cajero, donde yo meto simplemente la tarjeta de crédito y espero que Él me regale lo que yo necesito, lo que verdaderamente hace falta en mi vida. Porque todavía tenemos una imagen como la que tenía Pedro. Reconocía a Jesús como el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? También nosotros podemos vivir esa experiencia, podemos sentir cómo seguimos al Señor, cómo estamos en una opción por Jesús, pero la imagen que tenemos de Jesús, de Dios, de ese Señor de nuestra vida, no está todavía en sintonía con lo que Jesús nos invita, que es vivir la cruz, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Qué bueno que hoy podamos nosotros empezar a trabajar eso en nuestra vida. No por mucho tiempo que llevemos en la experiencia de Dios, porque pertenezcamos a la iglesia, porque seamos asiduos en la celebración eucarística, en la vida de los sacramentos, significa que ya conocemos a Dios o que tenemos esa imagen plena del Señor. El verdadero discípulo es aquel que hace esa experiencia que Jesús le invita a hacer a Pedro, ponerse detrás de Él y poder aprender. Somos discípulos, vamos detrás del Maestro. Es Él el que nos enseña, es Él el que nos va conduciendo, es Él el que nos va educando y nos va mostrando cuál es el proyecto y qué es lo que estamos invitados a vivir. Por eso, qué bueno que hoy nosotros podamos asumir un compromiso serio
cada día de poder ir purificando mucho mejor la imagen de Jesús. No nos quedemos en un Jesús de tanta arandela, de tanta cosa, y que nos hace perder la centralidad y lo fundamental y esencial del Señor. Vamos más bien al centro, al fundamento, al crucificado, al Señor que fue capaz de morir en la cruz para rescatarnos, para salvarnos y para mostrarnos que a través de esa cruz se pudo alcanzar esa salvación para todos nosotros. Finalmente, qué bueno que meditemos esta última pregunta que el Evangelio hace y que también es para cada uno de nosotros. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Muchas veces estamos enfocados en lo pasajero, en lo efímero, en lo que se acaba, y no nos preocupamos por lo que verdaderamente le da fundamento y sentido, lo que es perenne, lo que es eterno, que es alcanzar esa vida eterna, esa vida de Dios. También escucharemos en la lectura segunda de Santiago cómo nos dice él: ¿de qué me sirve mi fe si no hay obras? Que podamos nosotros hacer cosas que verdaderamente nos garanticen ganar el alma, ganar la vida eterna, ganar la salvación, aunque aparentemente ante el mundo perdamos, seamos vencidos. Que hoy pues podamos nosotros, desde esta experiencia de la palabra de Dios, vivir un encuentro profundo con el Señor. Agradecerles a todos ustedes que nos siguen siempre, cada 8 días en este encuentro con la palabra, de manera especial a Secop TV Santuario, a Teletatamá, que hace posible que lleguemos a sus casas, a sus hogares, a sus pantallas, a las diferentes redes sociales, que podamos nosotros disfrutar cada día el mensaje, la palabra de Dios, meditarla a lo largo de esta semana que estamos comenzando, que sea esa miel que llega al paladar y que nos alimenta y nos endulza también nuestra vida. Desearles siempre lo mejor en esta semana que comenzamos, a todos ustedes, a los que hemos saludado también en el exterior o en otros lugares de la geografía de nuestro país. Como siempre les digo, estamos muy unidos a ustedes en el altar y en el sagrario. Los llevamos siempre muy presentes en nuestras oraciones, en nuestra plegaria, en la celebración de la Santa Misa. Hoy como comunidad también nos alegramos porque Monseñor nos visita, vamos a tener la confirmación de varios de los jóvenes de nuestra comunidad parroquial. Pidámosle también al Espíritu Santo que toque el corazón de esos jóvenes para que sean verdaderos testigos, soldados de Cristo, que sean personas que puedan confesar, así como lo hizo Pedro, una fe profunda en el Señor, pero de un Dios que han logrado purificar, que han logrado tener y vivir desde una experiencia, no desde un concepto, sino desde un encuentro con el Señor. También recordarles que el 13 y 14 de octubre estaremos celebrando la Feria y Altar de San Isidro, Día de Amor por nuestra parroquia. Ojalá desde ya nos vayamos preparando para que participemos durante esos días, para que nos encontremos como familia, para que podamos compartir, podamos sonreír, fraternizar, como nos invita siempre el Señor y también lo insiste tanto el Papa Francisco. Que podamos colaborar también para estos días con nuestras ayudas, nuestros aportes, con lo que podamos traer desde el campo, todo lo que se pueda donar, porque ello redunda en esa bendición y en ese beneficio también para el sostenimiento de las diferentes obras de nuestra parroquia, de lo que se está realizando. Dios les bendiga, su generosidad de antemano les ayude a seguir adelante y que en esta nueva semana que iniciamos el Señor nos acompañe a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un abrazo para todos.